Bueno, muchas gracias por quedarse hasta esta instancia. Es momento de presentar el segundo panel del Congreso, que se titula Experiencias territoriales en localidades de la región. Nos acompañan expositores de Santa Fe, Córdoba y Tucumán. A continuación, presenta y modera el siguiente panel Matías Daceto, coordinador general de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Paraná. Bueno, muy buenas tardes. Como dijo mi compañero, yo soy Matías Daceto, yo soy coordinador de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana. Muchas gracias a los expositores por venir, por acompañarnos. Bienvenidos. Muchas gracias a los valientes que se han quedado hasta el final en el día de hoy. Y bueno, mi tarea hoy va a ser moderar este espacio, que ya habiendo atravesado un primer panel en donde pudimos llevar adelante algunas reflexiones en relación a cuestiones más conceptuales y teóricas o ideas en relación a la construcción comunitaria y en cuanto a las redes territoriales, a los desafíos que existen en estos espacios, el rol que tiene el Estado dentro de estos procesos. Bueno, habiendo atravesado ese panel, para nosotros era muy importante o interesante al menos poder presentar un espacio en donde desarrollemos o nos acerquemos a experiencias concretas de construcción comunitaria. Y es por eso que la estrategia ha sido plantear dos paneles distintos, uno específico que se desarrolle sobre las redes territoriales locales, que quienes vivimos en Paraná sabemos la ardua trayectoria que tienen en términos de construcción de redes para tratar problemáticas específicas que se circunscriben en lugares y puntos específicos de la ciudad. Y para ello vamos a tener un panel el día de mañana, en donde las redes territoriales locales van a acompañar y nos van a contar su trayectoria y su historia. Pero el otro panel que queríamos tener era de experiencias de construcción comunitaria de otras ciudades y de la región. Y es para ello que hemos armado de alguna manera si se quiere, una paleta bastante variopinta de experiencias que van desde aquellas construcciones comunitarias que tratan problemáticas como las adicciones, como problemáticas que tienen que ver con, o las construcciones comunitarias alrededor del desarrollo territorial, que van a ser los chicos, o de la participación juvenil. Es decir, tratamos de hacer una gama bastante variada de formas de construcción comunitaria para tenerlas de ejemplo. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? No es un capricho dividir los paneles en términos geográficos, digamos, sino que específicamente lo que nos permite esto, de alguna manera, es contrastar, comparar aquellas experiencias locales propias con otras que se están dando en la región y poder preguntarnos, de alguna manera, qué es lo que tenemos en común, ¿no? ¿Esas formas organizativas son similares o existen componentes, elementos territoriales, locales, identitarios propios que nos diferencian? La organización parte de problemáticas o de puntos de partida similares, distintos, de problemáticas similares y distintas. ¿Abordamos dichas problemáticas de esa manera, de la misma manera, con las mismas estrategias? Es decir, todas estas son cuestiones que nos permiten, de alguna manera, a la hora de plantear dos paneles distintos en términos locales y en términos de región, poder comparar, poder de alguna manera analizar nuestros propios procesos de construcción comunitaria, viendo y comparándonos y reflexionando en base a experiencias que suceden en otros lados. De alguna manera es vernos en un espejo y de esta manera poder analizar nuestros propios procesos. Y para eso, bueno, hemos abordado estos cuatro paneles. El primero que inicia este panel, vamos a iniciarlo a través del Meet. Crucemos los dedos, que funcione. Este panel, ¿se ve la imagen de quien expone? Ah, yo no lo veo, por eso. ¿Se ve bien? Bien. Bueno, perfecto. Hola a quien esté ahí. ¿Se escucha? Hola, buenas tardes. Se escucha perfecto. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Quienes exponen del otro lado es Rocío Tapia, integrante de los espacios
de jóvenes de la red y promotora de derechos del movimiento campesino de Córdoba, y también Luciana Cooperman, coordinadora de dichos espacios, del espacio de jóvenes y también facilitadora de la red. Ellos nos van a exponer un trabajo titulado Red de Participación de Jóvenes del Noreste de Córdoba. Así que con los tiempos breves que nos propone el Congreso, bienvenidos, y le damos la palabra para que nos cuenten qué es lo que está sucediendo allí en términos de construcción comunitaria. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Nosotros estamos acá en un rinconcito del país, en lo árido, y hay mucho viento hoy. Estamos hablando desde una oficinita que tenemos en una comunidad. O sea, tenemos como la imagen congelada, pero entendemos que se está escuchando, porque si no hay un compañero que siempre dice, siempre hay un compañero cerquita que no se ve, pero existe, que es Nicolás, y que nos hace pie de apoyo. Gracias, Nico. Bueno, les proponemos como empezar ahí un contrapunto intergeneracional que tiene mucho que ver con nuestra red, de ir ahí entre los nuevos y los viejos, compartiendo y construyendo. Así que solamente avisar eso, que vamos a ir haciendo un contrapunto y una compartida, mientras quizá ustedes estén por ver unas imágenes por lo menos una, que elegimos para comenzar, que acompaña el nombre de la Red de Participación de Jóvenes del Noroeste. Así que, bueno, está pasando. Le doy la palabra a Rocío. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Tapia. Bueno, soy de acá de Paso Viejo, de Cruz del Eje, el departamento de la provincia de Córdoba, más cerca de La Rioja que de Córdoba. ¿Cómo empezó la red de participación? Bueno, todo fue a raíz del asesinato de un amigo, Joaquín Paredes, un pibe de 15 años, fue víctima de gatillo fácil el 25 de octubre del 2020. Así que bueno, esta situación fue muy dura para todos y más para sus amigos que estuvieron ahí con él esa noche, que también eran de 15, 16 y 17 años. Y fue muy duro para todos, y al ver la necesidad de todos los pibes por falta de espacio de contención y de escucha, los profesionales, psicólogos, asistentes sociales, los integrantes de acá del movimiento campesino, quienes estaban visitando a los chicos que estuvieron junto a él esa noche, crearon el espacio de jóvenes, ¿no? Bueno, en Paso Viejo esto fue muy bueno porque, bueno, nunca hubo algo así. Y fue buena, ¿no? Eso no quiere decir que olvidamos lo que pasó esa noche y que no nos duele la pérdida de nuestro amigo. Pero bueno, así comenzó todo, fue duro, pero así comenzó. Fueron muchas juntadas de aprendizaje y de escucha y de mucha empatía, bueno, entre todos. Bueno, fue pasando el tiempo y a través del espacio empezamos un curso de recreación y de deporte, el cual a mí me sirvió un montón porque, bueno, como ya dijeron, también soy promotora de derecho y trabajo con niños, mi compañera, y así que me recibió el curso, así que bueno, ahí me ves. Después empezamos a viajar, con los chicos que estaban en el espacio, empezamos a viajar. Fueron hermosas experiencias porque nosotros somos de acá, de un pueblito chiquito que no hay muchas posibilidades, y si hubiera sido por nuestra cuenta no hubiéramos conocido ningún lugar de los que conocimos, ¿no? Bueno, después de todas juntadas y de viajes, fuimos a nuestro primer encuentro con 7 en Córdoba, de adolescentes, y para nosotros era todo nuevo porque nunca habíamos participado en algo así, ¿no? Porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, pero cuando estuvimos ahí nos dimos cuenta que la mayoría de los jóvenes
estábamos en el mismo camino, que aunque fuéramos un pueblito tan chiquito, teníamos las mismas problemáticas que los demás. Bueno, y así se empezaron a crear espacios de jóvenes en la zona, en las distintas localidades de acá. Empezó en Liguera, Tucumán, la Escuela Campesina en Quicho, y así se fue creando. Al Consejo Provincial de Córdoba fuimos 2 veces, y de ahí las coordinadoras, las facilitadoras de estos espacios, empezaron a organizar un consejo regional de participación adolescente. Este año pudimos, bueno, esto no fue así como estoy contando brevemente, llevamos 5 años ya largos, y este año se pudo contar el espacio. Este año se pudo comenzar el consejo sostenidamente con los espacios jóvenes de la zona, que los jóvenes pasos EFO, de Soto, de Plame, la Liguera, la Venezuela, el Quicho, Piedrita Blanca y igual nos juntamos 2 veces, cada 2 veces, no, perdón, 2 veces al mes, perdón, en diferentes lugares de Cruz del Eje, y para presentar nuestras problemáticas, pero no solo quedan allí. Las problemáticas no quedan allí, nuestras juntadas no son manos, que por ejemplo, una parte de los adolescentes necesitaban más participación y otra parte de los adolescentes necesitaban más información sobre la ESIS. Entonces, los más viejitos ya, no tan viejitos, en estos espacios presentamos proyectos con talleristas para poder satisfacer las necesidades de los jóvenes y así intentar resolver un poquito de todo lo que necesitamos. Para mí, realizar estos actos en todos los sentidos, y la importancia de nuestra voz y la participación en las comunidades. Terminó de lo que quería decir. Nosotras no los vemos tanto, vemos como una foto fija y medio borroneada, pero internamente están ahí y continuamos un poquito más con este contrapunto, con esta compartida entre intergeneracional, porque un poco cuando nos ponemos a pensar en la red, ¿se escucha? ¿Estamos bien? Sí, se escucha todo perfecto, sigan tranquilos nomás. Pensar en la red, que estas invitaciones se nos ponen a pensar en qué hacemos, además de lo que intentamos hacer en lo cotidiano, de pensar qué hacemos. Pensamos que la red es un espacio de encuentro intergeneracional, por eso cuando nos convocaron hicimos esta pregunta de si podíamos compartir lo que es la red, compartiéndola en lugar de hablar por los adolescentes y los jóvenes. Y también es un encuentro intrageneracional, que es un poco lo que preocupaba a Rocío cuando venía contando la experiencia del encuentro entre pares. Pero también nos fuimos dando cuenta, quizá antes en este camino, que también la red nos reconfigura territorialmente nuestro espacio vital, ¿no? El espacio donde vivimos, las facilitadoras, los facilitadores adultos y los jóvenes vivimos en el mismo corredor de la red, que es un corredor extenso y también nos complica, digamos, esas distancias, pero también es muy heterogéneo a la vez, la diferencia entre los pueblos, las ciudades, los parajes. La red traccionó algunas elecciones de vida, como algunas, en particular la mía, o algunos facilitadores que nos vinimos a vivir a partir de estas experiencias que son vitales para nosotros a distintos lugares, digamos, migramos de las ciudades hacia estas comunidades, nos atraviesa, digamos, vitalmente la red, y también además de que es una apuesta por estas nuevas configuraciones territoriales que van siendo, nos abre un montón de preguntas, que creo que eso quizás es lo interesante para
Rocío hablaba de gatillo fácil contra Joaquín Paredes. Tenemos que contar un montón de pibes en las ciudades y en los pueblos de, por lo menos, la provincia de Córdoba, que son asesinados por las policías, pero que además son como un punto cúlmine de discursos y de gestos que cargan los adolescentes y los jóvenes en tanto estigmatizaciones y atributos negativos sobre sí mismos. Entonces, bueno, estas preguntas que les decía esto de que la red también son preguntas que nos traccionan y que nos motivan, las preguntas que nos hacemos los adultos y que las hacemos hacia los jóvenes también es, bueno, ¿cómo estar disponibles? ¿Qué disponibilidad? ¿Cuánto de disponibilidad en el marco de esta tensión en términos autocéntricos? ¿Cuánto ofrecemos? ¿Cuánto escamoteamos? ¿Cuánto damos y cuánto quitamos? ¿Cuánto habilitamos también? Y en relación también a las preguntas que intentan poner en tensión estas estigmatizaciones hacia las adolescencias, bueno, también nos habilitamos espacios con los adolescentes no solamente para escucharlos, sino para escuchar lo que tienen para decir y para transformar la red en sí misma. Así que, bueno, contar un poco de la presentación, intenté escuchar por dónde estuvieron compartiendo esta jornada hasta ahora, y para terminar y no tomar más tiempo del que disponemos, la relación de la red está compuesta, como decía Rocío, de organizaciones sociales, pero también de municipios y de algunas comunas. Tenemos adhesiones, digamos, instituciones amigas, que son la CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Córdoba, que a veces adhiere a nuestros consejos y nos ayuda como a empujarlos un poquito. No desde el financiamiento hoy, pero sí desde la adhesión. La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Córdoba también, con su adhesión y con el apoyo desde ese lugar, no de eso discursivo. Y atravesada por tensiones políticas partidarias en relación a, que nos cuesta mucho que otros estados locales del corredor, del mismo departamento del Club del Eje, bueno, se sumen a la red, porque aparecen estas tensiones. Bueno, si está el movimiento campesino, entonces este partido político no está. Bueno, hay un parteaguas que aparece en la red, y que nosotros como espacio intergeneracional pretendemos seguir recorriendo, digamos, seguir poniendo en tensión y seguir convocando, porque el fin último de la red es un poco esta consigna de lucha que tiene que ver con que hacemos un mundo, o intentamos hacer un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces lo partidario, lo ideológico, quizá sea una red que en algún momento pueda trascender eso, ¿no? Como desafío de esta experiencia comunitaria. Y no sé si está, bueno, Nico ahí, pero si podemos pasar algunas imágenes para terminar, que son para dar cuenta un poco cómo son los encuentros. Siempre los encuentros del Consejo Regional que organiza la red son cada 2 meses en distintos lugares, como decía Rocío, y ahí creo que estarán viendo o apareciendo algunas imágenes en relación a eso. Y mientras ven las imágenes, queríamos compartir un pequeño texto que nos hace mucho sentido últimamente y que lo compartimos en los espacios de jóvenes este mes, que son espacios semanales y quincenales, y que dice así: los jóvenes están perdidos. Nadie nunca va a decir son el motor de la sociedad. Todos piensan que los jóvenes son unos fracasados. Está mal pensar que pueden hacer todo. Es una pérdida de tiempo, porque sabemos que solo les importa disfrutar el momento. Pensar que creen en el esfuerzo y el trabajo es imposible. Rendirse es cosa de todos los días. Esforzarse, ni en chiste. Ignorantes, eso puede ser verdad. A no ser que cambiemos la forma de verlos. A no ser que cambiemos la forma de verlos, eso puede ser verdad. Ignorantes, ni en chiste. Esforzarse es cosa de todos los días. Rendirse es imposible. Creen en el esfuerzo y el trabajo. Pensar que solo les importa disfrutar el momento es una pérdida de tiempo, porque sabemos que pueden hacer todo. Está mal pensar que los jóvenes son unos fracasados. Todos piensan que son el motor de la sociedad.
nadie nunca va a decir los jóvenes están perdidos. Bueno, un aplauso por favor. Muchas gracias Rocío, muchas gracias Luciana. Les quiero contar que mientras ustedes exponían se estaban pasando las imágenes, así que las vimos. También hermosas las palabras del final. A mí me gustaría rescatar algunas palabras o líneas, digamos, de alguna manera de la exposición, como para que queden y que por lo menos a mí me parecieron relevantes. En cuanto a los espacios, analizar que es un espacio que surge a partir de un problema, de una tragedia, de una situación de crisis. Es un espacio de escucha y de contención en el que se descubrieron problemas similares, problemas en el que los jóvenes y las personas de allí se descubrieron que tenían los mismos problemas, que la red que se organiza configura un espacio vital, y en cuanto a la participación de los jóvenes es una mayor demanda de participación de los mismos, un espacio de encuentro intergeneracional e intrageneracional, y que se pone en evidencia el modo en el que los jóvenes interactúan en el marco de un aducentismo. Exactamente. Bueno, estas son las palabras, las frases o las líneas que al menos a mí me quedaron, a cada uno le habrán quedado algunas otras, así que le agradecemos la exposición a los chicos, muy claro, muy revelador en cuanto a su experiencia. Y pasaríamos al segundo panel, en el que se titula El trabajo comunitario en red como medio para mejoras en el barrio de Alto Verde de Santa Fe Capital. Exponen Natalia López, que es miembro de la red de Alto Verde desde hace 6 años. Participa como representante de la Asociación Civil Club Atlético Arroyito Seco, donde colabora activamente en propuestas de formación y en espacios de participación. También desarrolla talleres para las infancias y talleres de diseño y sublimación. Y también nos acompaña Leonel Álvarez, representante de la Asociación Civil Construir Futuro y de la Biblioteca Popular ONG que fundaste en 2017 y en la que se desarrollan diversas actividades y gestiones, entre ellas la misma Biblioteca Popular y talleres de diversas propuestas. Así que bueno chicos, muchas gracias, bienvenidos. Cuéntenos un poquito qué es lo que está pasando allí en Barrio Alto Verde. ¿Está abierto el micrófono? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por su tiempo, siempre lo más valioso que tenemos es el tiempo, así que bueno, primero agradecer y al municipio por esta invitación y a todos quienes lo hicieron posible. Nosotros vinimos cada uno desde el lugar que ocupa en la red Alto Verde, pero bueno, tenemos muchísimas tareas en nuestras propias instituciones. Hoy vamos a contarles sobre Red Alto Verde. Preparamos una introducción, se las voy a leer para no saltear nada y me quede prolijo. Dos breves párrafos para compartir con ustedes. Desde el inicio de sus actividades, en el año 2006, la Red Alto Verde se ha posicionado como un modelo de gestión comunitaria en la ciudad, demostrando que el verdadero poder reside en la capacidad de una comunidad para organizarse, dialogar y actuar de forma colectiva, integrada por las organizaciones sociales e instituciones del barrio. Su trabajo en conjunto y la articulación con los diferentes entes gubernamentales y no gubernamentales es el medio fundamental para lograr mejoras tangibles en la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Esta filosofía de colaboración no es solo una estrategia, sino una forma de vida que ha transformado la realidad de Alto Verde. En el 2016, junto con la Universidad Nacional del Litoral, distintas instituciones que son parte hoy en día de Red Alto Verde, comenzaron la campaña Basura Cero, porque la problemática, como hoy estuvimos compartiendo con muchos de los asistentes y hoy también se me nombró, por ahí tenés una problemática y tenés un inicio, un origen. En ese génesis era un barrio más limpio, un barrio que tuviera mayor salubridad y aparte por la geografía, digamos, Alto Verde está rodeado de aguas, es una isla, ¿no? Es un barrio costero frente al puerto de Provincial de Santa Fe. Y la costa, imagínense, uno quiere verla realmente con disfrutar del río y cuidar el medio ambiente. Entonces, bueno, fue una movida con este programa Basura Cero de activar entre todos los voluntarios de las distintas entes y las organizaciones sociales para tenerlo limpio. ¿Qué pasa? Cuando haces una actividad, cuando tenés una
una intervención en la comunidad, haces una labor comunitaria, lo haces en conjunto, de manera colectiva, y es fructífero y deja algo positivo en la comunidad, querés seguir adelante, ¿no? Entonces, se vino de mantener unidas a las instituciones y se funda la Red Alto Verde, con una estructura en el aire de algunos puntos que por ahí va a compartir Natalia, de cómo nos seguimos organizando después de casi 20 años, pero que es lo que permitió que nos mantuviéramos unidos y que, bueno, usáramos nuestras capacidades para mejorar la calidad de vida de nosotros como vecinos. El municipio en ese momento vio que la potencialidad que tenía la red, sale el programa, una política pública que era presupuesto participativo, entonces se llamó a la comunidad a través de la Red Alto Verde, que representamos distintas voces del barrio, distintos vecinos, a través de las escuelas, de los clubes, de las ONGs, y se hizo una votación pública, una convocatoria, en donde se hizo, digamos, convocamos puerta a puerta, pero después la elección, donde vos ponías tu voto en las escuelas. Se eligió una escuela pública, la escuela número 95, y la gente votó entre dos propuestas para gastar ese presupuesto participativo, que era un fondo del municipio, y era construir una costanera, y bueno, la habíamos limpiado, imagínense, la habíamos limpiado frente al puerto, no había basura, estaba todo perfecto, pero la problemática estaba ahí un poco de la basura, de seguir trabajando hasta el día de hoy. Seguimos trabajando. Pero bueno, después había un polideportivo que era para que lo usen todos los estudiantes de las escuelas primarias, secundarias, en fin, y se votó el presupuesto participativo. Esto nos afianzó, o sea, habíamos logrado algo tan importante, se invirtió en ese momento $500.000 que era 500.000 pesos, que era un montón en ese momento, en el 2010 se inauguró, y bueno, y esto permitió que nosotros tuviéramos también, digamos, la fortaleza que tiene. Entonces, en el camino, pues yo estoy recorriendo un poco la historia, no la mecánica de trabajo que lo va a contar Natalia. En la historia se dio algo fundamental, había que recuperar la identidad. Veníamos con una historia en el barrio en donde estábamos estigmatizados. Alto Verde siempre estaba conectado a la marginalidad, somos una comunidad, digamos, de clase muy trabajadora, hay mucho ahora empleado público también, muchos docentes que salieron, se han formado en los últimos años, pero bueno, de los 80, 90 incluso, los 90 saben que fue, al menos que se ubican, fue una etapa bastante particular en los 90, porque imagínense que era una sociedad de las marcas. ¿Se acuerdan que no te dejaban entrar al boliche si no tenías tal marca? Portación de cara para los boliches. Bueno, imagínense que ibas con un currículum a decir que eras de Alto Verde, chan, no pongas Alto Verde en tu currículum, porque no te tomaban, ni siquiera para cajero en el supermercado. Entonces, había que luchar por la identidad. Entonces, cuando tenemos esta posibilidad de trabajar en red y que todos tenemos la conciencia de, digamos, de usar nuestras capacidades para hacer algo, digamos, que fortaleciera nuestra identidad, surge el proyecto de la nomenclatura. La comisión de la nomenclatura hizo que un tercer proyecto importante que fue de la red, que es que trabajáramos con el municipio, la dirección de catastro, y se hiciera el eje de calles, se hizo un mapa, se mapeó por primera vez Alto Verde, se hace el mapa con el eje de calles y pasajes públicos, y hicimos una convocatoria pública, una votación, elección, marcame el tiempo porque yo por ahí ya me... Bueno, hicimos una convocatoria donde visitamos vecino por vecino, trabajamos con la universidad de vuelta, con la UNL, la Universidad Nacional del Litoral, que muchos la conocen porque muchos estudian allá, distintas carreras. Bueno, y Extensión siempre trabajó con mucho ímpetu, mucho compromiso. Entonces, bueno, las manos de los voluntarios de todas las ONGs, en ese momento vecinal, distintas organizaciones sociales que integramos, ¿qué hizo? Participó de lo que era poner un nombre a tu calle, una nueva política pública, digamos, no sería política pública, sino que era un programa que se articula entre el municipio, provincia en ese momento, la universidad y la vecinal del barrio y todas las ONGs. Fuimos a buscar a las escuelas con votación también, con una encuesta, ¿qué nombre le pondrías a tu calle? Nosotros trabajamos a recuperar la identidad y logramos, digamos, que los nombres de los pasajes y las calles públicas tuvieran el nombre de alguien que haya hecho algo significativo por el barrio. Es decir, la calle Demetrio Gómez, que era en ese momento la única que tenía nombre por una ordenanza en los 80, digamos, era porque fue un gran vecinalista, un destacado vecinalista. El primero que logró una conexión de agua, que alguien tuviera agua corriente, en fin. Fue el primer foco del, no sé, del alumbrado público. Y así está Aníbal Bustamante, que fue un historiador del barrio. Bueno, entonces fuimos recuperando y tratando de recuperar la historia de quienes habían hecho algo significativo, que era lo que estábamos haciendo nosotros como red. Queríamos
cambiar la imagen del barrio y vender a puertas afuera, como decir, cruzar el puente, digamos, llevando otra cuestión de que nosotros también lo valoramos, nos importa, y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad era tenerlo limpio, era tener espacio donde hacer actividades como el polideportivo, pero también tiene que ver con nuestra cultura, nuestros valores. Por eso está la calle Roberto Galarza, que fue un gran cantautor, fue, digamos, local, pero bueno, después se fue a vivir a Corrientes, pero el zorzal de Corrientes es Roberto Galarza y es emblemático como Horacio Guaraní para nosotros en Alto Verde al menos. Y así mismo fuimos trabajando, notando que poníamos, digamos, las capacidades de cada uno al servicio de la comunidad. En esto, bueno, se van dando distintos proyectos que lograron. Bueno, la nomenclatura logramos que el Consejo de la Ciudad sancionara esta ordenanza. Después inauguramos la señalética, que no tenían las calles, imagínense, logramos los carteles de la señalética, inauguramos el mapa en el marco de esta nomenclatura. Por ahí Nati va a hablar un poco, detallar un poco las comisiones, pero bueno, trabajando en red hicimos que con el plan ABRE incluso se lograra que se pavimentara la calle principal. Alto Verde tiene 30.000 habitantes, imagínense que no recuerdo ahora la cantidad de kilómetros que tiene, pero es una gran extensión y se logró la primera calle pavimentada, o sea, la única que tiene en realidad, es la calle principal, pero que permite el acceso a ambulancias, de la policía, que patrulle el acceso del colectivo, el transporte público para entrar y salir, no solo por la vía, digamos, fluvial, que usábamos el botero y sigue funcionando, que salir en canoa, en lancha, en fin, comunicarte con las partes de la ciudad, digamos, frente al barrio. ¿5 minutos? ¿Es general o para lo mío? ¿O sea, de los 15? Bueno, entonces le voy a dar a Natalia para que por ahí compartir la mecánica de trabajo que venimos desarrollando. Hola, buenas tardes, un gusto. Gracias por invitarnos. Bueno, la mecánica de trabajo se hace en unas reuniones mensuales, que es el segundo miércoles de cada mes. Se hacen las reuniones mensuales y si surge por ahí una reunión extra, se hace una reunión ordinaria para definir temas como, por ejemplo, sucede un hecho de violencia o sucede algo de que se robaron los cables de la luz y tenemos que hacer un petitorio o algo de eso, se hace una reunión extraordinaria, porque lo que tiene de bueno la reunión de instituciones es que es de instituciones y para vecinos también. Entonces las ordinarias se hacen comunes, se invita a los vecinos si quieren participar, y las extraordinarias las hacemos solamente las instituciones como para resolver un tema puntual. Eso está bueno porque también tomamos las voces de los vecinos, más allá de que cada uno trabaja en alguna institución diferente y va tomando las voces de los vecinos y las lleva, porque hay varias instituciones participando como la Arroyito Seco, la Fundación Construir Futuro, tenemos la iglesia, tenemos las escuelas, tenemos una iglesia evangélica también. Son varias instituciones que participan ahí dentro de la red y bueno, dentro de eso tenemos una orden del día que se va formando antes mediante un grupo de WhatsApp, se forma la reunión del día, la orden del día y se van debatiendo los temas y vemos que es lo más importante a tratar, o mejoras de luz o mejoras de calle. Trabajamos coordinadamente, articuladamente con la coordinadora de la costa, que ella también nos va ayudando a resolver un poco los problemas. Y después presentamos notas al consejo y vamos viendo qué es lo que medianamente podemos resolver desde la red de instituciones. Más allá de todo lo lindo que se pinta y todo lo demás, también está bueno recalcar que muchas de las instituciones tienen partido político y eso es algo que pudimos romper, la brecha que pudimos romper y trabajar articuladamente y resolver, o sea, poner en foco lo que es el problema barrial, separando lo que es el partido político que tenga cada institución o cada uno. O también pasa con las iglesias, por ahí. Eso está bueno destacarlo porque es algo que hace que podamos trabajar en conjunto y que podamos trabajar bien. O sea, superar casi siempre los retos que tenemos al diario. Ah, sí. Sí. Bueno, tenemos las comisiones. Tenemos la Comisión de Cultura,
que eso lo hacemos también como para trabajar articuladamente y no estar trabajando todos sobre el mismo tema. Tenemos la Comisión de Cultura, la Comisión de Comunicación, la Comisión de Ambiente y la de Nomenclatura y la de Transporte. La de Transporte es un problema básico porque si bien, o sea, nosotros tenemos Alto Verde y tenemos otra parte que se llama La Boca, que pertenece al barrio Alto Verde, que esa parte no está pavimentada, no entró en el plan ABRE. Entonces, esa parte casi siempre cuando llueve se queda sin colectivo, que es un problema. Entonces, nosotros trabajamos con la Comisión de Transporte y con la municipalidad para que pueda entrar una máquina, hacer la mejora y pueda entrar el colectivo, que entra cada 20 minutos, cada 1 hora cuando llueve, que le soluciona la vida a ¿cuántos habitantes hay? 10.000 habitantes en La Boca prácticamente, y se siguen sumando. Sí, sí, sí. Bueno, ella detalla cómo nos venimos manejando y tenemos también protocolos internos, por ejemplo, la Comisión de Comunicación, para que mantengamos el respeto y en el ámbito, por ejemplo, del grupo de WhatsApp, también, digamos, sea algo productivo, se tira la idea y se desarrolla en la reunión mensual. Ese espacio de participación está abierto al vecino también, es decir, es red interinstitucional y social Alto Verde, porque las puertas se abren el segundo miércoles, el lugar, el domicilio de la reunión va rotando para que lo hagamos en una escuela, después en una ONG, después en el club, después en la vecinal. Entonces mantenemos esto de que vamos rotando por el barrio y que el vecino se va sumando y va trabajando. La intención es mejorar la vida del vecino, pero que no nos vea como un consejo ahí, un grupo de personas que en nuestro Instagram de Real Alto Verde mostramos fotos de lo que vamos haciendo, sino que se sume, que plantee la problemática, que sea su voz y que nosotros después llevemos a través de la fuerza y la unidad nuestra a quienes van a hacer posible ejecutar lo que sea, cualquier acción para resolver ese conflicto. No es algo que hacemos como en abstracto, sino que queremos que sea algo tangible, real, y nosotros como vecinos también disfrutemos en el presente y en el futuro una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Recupero de su relato algo que se charló en el primer panel hoy, que hablaba Neri de sostenibilidad. Hace 20 años que está la red trabajando. También cómo el Estado reconoce la potencialidad de la red para desplegar políticas públicas y presupuesto a partir de allí. La importancia que tiene la red también en términos de recuperar la identidad del barrio. Y en cuanto a lo metodológico y a la organización, rescato de alguna manera tan rigurosa su forma de trabajar en términos de reuniones ordinarias y extraordinarias, dependiendo quién participa, el trabajo en comisiones, las temáticas definidas con anterioridad, que por ahí muchas veces se llega al espacio y se discute en el mismo momento, ustedes previamente lo discuten, y también la importancia de que es un espacio que al menos busca, a veces se logrará o no, pero seguramente es lo que buscan, superar cualquier tipo de diferencia ideológica, política, religiosa. Así que me parece muy importante lo que han comentado allí, por lo menos en estos términos. Bueno, chicos, el próximo panel, la próxima exposición está a cargo de Luciana Galloni, aquí que la tengo a mi derecha, que es coordinadora de salud mental del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Ella es psicóloga, docente de grado y posgrado en materia de salud mental comunitaria y gestión en salud mental. Es diplomada universitaria en salud mental comunitaria por parte de la Universidad Nacional de Lanús y es magíster por parte de la Universidad de Rosario en salud pública y en gestión de sistemas y servicios de salud. Bueno, la ponencia se titula Transformaciones en salud del paradigma manicomial. Me enamoré del término manicomial, lo voy a usar en el próximo sábado. Del paradigma manicomial a la salud mental comunitaria en perspectiva de salud integral. Así que bueno, contanos un poco esto del paradigma manicomial. ¿Les molesta si me paro? No. Así no estoy girando. No. ¿Me pongo por acá? No, ni te molestes.
es para apuntalar algunas ideas. Bueno, agradecer primero a todo el equipo organizador, gracias Nadia y bueno, a cada uno de los que forman parte del equipo municipal de Paraná. Celebrar el encuentro, nosotros decimos que en tiempos de tanto individualismo y donde el diálogo se complejiza mucho porque nos cuesta encontrarnos, que haya un congreso de redes y en acción es como totalmente rupturista y contracultural, así que gracias. Súper valorable el enorme esfuerzo. Y una característica que escuchaba con gente que me fui cruzando y que es parte de la trama de redes y lo que planteaba Luciana, Rocío, los compañeros de Alto Verde, bueno, la importancia de que son redes que vienen con mucha historia en el tiempo y a veces es sencillo dar un puntapié inicial, es muy complejo sostener la red como una política pública, así que felicitar eso. Bueno, como me presentaba Matías, estoy trabajando en Santa Fe ya hace muchos años. Cuando yo empiezo a trabajar en la provincia de Santa Fe, en el Estado, el Ministerio de Salud, es cuando se sanciona la Ley Nacional de Salud Mental. Un poco esa apertura a pensar el recurso de psicología en equipos de salud tenía que ver con empezar a problematizar algo de esta transformación. Creo que nadie imaginaba que esto íbamos a llegar a 15 años de la ley, íbamos a estar con tanta necesidad de seguir hablando de la ley de salud mental. El título dice, a mí no me gusta tanto la palabra manicomial, Matías, te confieso. El título habla de transformaciones y de una transformación de perspectiva. Cuando nosotros pensamos en salud mental, me gusta mucho decir comunitaria. La salud mental, sabemos, hoy es un subcampo dentro del campo amplio de la salud, pero a mí me gusta definirla que cuando hablamos de salud mental hablamos de políticas sociales. Si no hay políticas sociales, si no hay garantía de derechos, bueno, no hay salud mental, no hay modo de pensarlo distinto. Y la ley es una ley de derechos humanos, va en consonancia con esto. Cuando hablo de transformación, hablo de esto. Históricamente, lo diferente y lo que tenía que ver con la locura era segregado en hospitales monovalentes, segregado en lugares de internación. Un poco Philippe Pinel tuvo la tarea, ¿no? Fue un psiquiatra que tuvo la tarea de diferenciar dentro de lo que estaba en cárceles, bueno, qué tenía que ver con la locura, qué tenía que ver con lo punible. Y a partir de ahí surge el hospicio, surge la psiquiatría como una disciplina, con una herramienta, por supuesto, muy importante. Y después surgen los psicofármacos, ¿no? Son un poco las acciones que nos fueron orientando a esta lógica manicomial de encierro, de exclusión. Nosotros hoy sabemos que para pensar salud tenemos que hablar de sociedades que incluyan lo diferente, lo diverso. Si no, claramente no estamos hablando de salud. Entonces, bueno, nada, yo enuncio muy por arriba cuáles son los marcos que rigen esta transformación. La provincia de Santa Fe tiene una ley de derechos humanos también que va muy en consonancia con la ley nacional, que es de los años 90. Cuando, bueno, surge la Ley Nacional de Salud Mental, uno de los desafíos enormes era el cierre de los hospitales monovalentes, por un lado, pero por el otro cambiar toda la política de abordajes y de atención en salud mental. Yo acá puse algunos puntos. Bueno, pensar que los abordajes sean territoriales, sean comunitarios, sean en redes, que sean interdisciplinarios, intersectoriales, y de intersaberes. Cuando hablamos de intersectoriales, por supuesto no me estoy refiriendo solo a organizaciones estatales, por supuesto que no, hablamos de la sociedad en su conjunto disputando sentidos en relación a la salud mental. Las internaciones en hospitales generales, esto que decíamos, los monovalentes en distintos lugares del país, por supuesto que hay movimientos mundiales, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el cierre de los monovalentes en Trieste, en Italia, un poco fue uno de las experiencias más nodales y troncales que tenemos en esta transformación. Y también, bueno, en esa línea es que se piensa que todas las internaciones de salud mental sean en los hospitales generales, en los hospitales que tenemos en las distintas localidades. Y lo que yo vengo a contar hoy tiene que ver con, si quieren avanzar, el artículo 31 de la Ley Nacional de Salud Mental enuncia claramente que para poder avanzar en una implementación, vieron que hoy está muy en boga el tema de la Ley de Salud Mental, si no, y si sí, ¿cómo la modificamos? ¿No? Tema para otro capítulo y súper interesante. Sí quiero decir que estamos trabajando en la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental en la provincia de Santa Fe.
Y una de las cosas que menciona el artículo 31 de la ley es que las provincias, puntualmente se lo pone a Nación y fue el trabajo que tuvo la Nación en la gestión anterior, súper interesante, de construir y escribir un plan nacional para la implementación de salud mental. Ese plan está en la web, lo pueden buscar, incluso posiblemente han participado de ese proceso, pero fue un plan de construcción muy participativa, con movimientos de usuarios y usuarias de salud mental, con organizaciones sociales, donde se disputó esto de qué necesitamos para una mejor atención y una mejor calidad de salud mental. Este guante lo toma la provincia de Santa Fe en el año 2021 y se empieza un proceso también de arduo trabajo para construir el propio plan provincial en línea con el nacional. Solo mencionar, hay algunos principios que son transversales a este plan, que yo los enuncié, pero no vuelvan, solo lo menciono, que tiene que ver con las perspectivas, ¿no? Bueno, que sean políticas territoriales, que haya un centro en lo comunitario. Nosotros en salud tenemos un desliz de sentido grave con lo comunitario, porque muchas veces decimos, bueno, lo socialmente aceptado o el sentido hegemónico en relación a la atención tiene que ver con lo clínico asistencial y ahí igual consultorio. Y nosotros, y en esto de los deslices de sentidos, bueno, cuando queda tiempo, el que tiene ganas, el que le gusta lo comunitario, el que puede salir, el que le falta un paciente, hace un trabajo comunitario. Bueno, venimos trabajando mucho en esta lógica, es decir, cuando hablamos de una lógica de transformación, es pensar las políticas públicas donde la gente vive, donde la gente transita, donde están las organizaciones, donde están las instituciones, donde están las redes preexistentes. Nadie viene a crear una red de así. Es ver qué está territorialmente preexistente y cómo uno humildemente se suma a esos procesos y acompaña a que el Estado esté presente ahí. Propósito del plan tenía que ver con hacer efectivo la ley nacional, donde el objetivo principal es la transformación del modelo de atención. Y la metodología, nosotros hicimos un convenio con la Universidad Nacional de Rafaela para trabajar una metodología de trabajo, valga la redundancia, participativa. Hubo muchísimas mesas de trabajo con sindicatos, con universidades. UNR tomó ahí un papel muy nodal. Con epidemiólogos, con organizaciones sociales, movimientos de usuarios también, organismos de derechos humanos, sociedad, bueno, muy variado y por supuesto organizaciones del Estado también. Apoyos tuvimos de la OPS, OMS, Conferencia Permanente por la Salud Mental en el Mundo de Franco Basaglia, que es la Copersam, un poco de la experiencia que yo traía italiana, y el Ministerio de Salud de la Nación. Seguimos, y acá sí voy a contar esto más experiencial, pero el plan se estructura en 6 ejes. Nosotros consideramos que el primero tiene que ver con fortalecer los primeros niveles de atención. Saben que cuando hablamos de niveles de atención en salud, solo lo enuncio, hablamos de una estrategia, que es la estrategia de atención primaria de la salud. La estrategia es eso, es un modo de organizar los procesos de cuidado en la red de salud. Y como hablamos de estrategia, decimos, bueno, ¿dónde está la complejidad? ¿Dónde está lo importante estratégicamente? Donde la gente vive, en los primeros niveles de atención. Muchas veces la complejidad tecnológica, y esto se vio mucho en la pandemia, está en los grandes hospitales, ¿no? Uno dice, ¿dónde está lo más importante de la atención en salud? Bueno, en los hospitales que tienen tomógrafo, terapias intensivas. Sí, claro, es importante, pero ahí no se juega el partido. El partido se juega donde la gente tiene conflictos, donde están las organizaciones militando diariamente esta enorme tarea de acompañar procesos identitarios, de construcción ciudadana, de reivindicar derechos, y hay que agendar al Estado. Un poco hablábamos con Nadia, bueno, cómo se da el proceso en Paraná, que es sumamente interesante y destacable, cómo trabaja la vinculación entre Estado y organizaciones sociales. Y yo quiero detenerme, bueno, los enuncios, abordaje en hospitales generales, transformación y sustitución de los monovalentes. En Santa Fe hay 3 monovalentes que están en procesos muy distintos, también es para otro capítulo, pero 2 de ellos están yendo a la polivalencia, o sea, que atiendan absolutamente cualquier necesidad de salud.
Y otro que es un poco más complejo porque hay resistencias muy grandes en relación al modelo o al cambio del modelo de atención. Por supuesto que todas sumamente entendibles, hay gente que trabaja hace muchos años, hay una noción social y un imaginario social en relación a el tratamiento de la salud mental y las adicciones en lógicas de encierro. De construir eso es culturalmente un trabajo enorme, pero el tercer hospital está haciendo, digamos, en un proceso de transformación con creación de dispositivos sustitutivos. En algún momento podemos charlar también. Por otro lado, el fortalecimiento de toda la red de salud mental, y acá estamos en un trabajo muy importante con cultura. Yo les decía, estamos trabajando en espacios donde se pueda avanzar en el acceso a los bienes culturales. Tenemos, y yo no lo traje, pero le comentaba a Nadia, acabamos de publicar un poemario que venimos trabajando con adolescencias, que se fueron acercando a los efectores de salud, y hicimos una vinculación y un convenio con las carreras de literaturas del Instituto del Profesorado y hicimos una publicación. Pero bueno, ¿cómo fortalecemos y potenciamos los espacios culturales? Porque el sentido es ahí, los sentidos en relación a la salud mental. Yo no lo aclaré, pero cuando hablamos de salud mental siempre decimos, o se nos va el marco hacia lo psicopatológico, ¿no? Trastornos, principalmente. Las adicciones, el suicidio, ¿son problemáticas emergentes? Sí. Pero también, y me parece muy interesante que la ley habla de salud mental y no de enfermedad. Porque claramente salud mental tiene que ver con qué nos hace bien, qué nos hace bien, dónde podemos expresar lo que nos pasa, cómo y cuánto nos sentimos incluidos en la comunidad que vivimos, cuál es la identidad comunitaria que tenemos, la identidad barrial. Nosotros solemos hacer intervenciones comunitarias donde preguntamos a la gente qué le hace bien. Nadie habla de ir al psicólogo. Nadie. Hablan de, bueno, estar con amigos, poder decirle a mi papá tal cosa, poder vivir libremente mis elecciones, trabajar, comer todos los días. Bueno, salud mental tiene que ver con derechos. Por supuesto que los psicólogos ayudamos, defiendo mi profesión y está muy bien, pero ¿cómo poder sacar el chip de lo patológico para pensarnos comunitariamente? Y que en estos espacios de redes se hable de salud mental. Se hable de salud mental, se hable del sufrimiento mental. Para nosotros la salud mental tiene que ver con modos de sufrimiento, y eso son modos de sufrimiento culturales, históricos, sociales, económicos. Uno sufre en un momento histórico-social determinado. Claramente no podemos hablar de consumos hoy como hace 30 años atrás. Hoy estamos hablando de uso problemático de tecnologías, impensado un siglo atrás. Estamos hablando de infancias, hablábamos antes, con diagnósticos reiterados en relación a la psicopatologización de la infancia. Hoy tenemos infancias altamente medicalizadas. Hoy transcurrir la vida es con medicamentos. Si yo pregunto, ¿quién de acá tiene en la cartera, en el bolsillo, un medicamento? Tenemos un porcentaje alto posiblemente, para lo que sea, venta libre, para lo que sea. Estamos sosteniendo la vida con un enorme costo. Y formas de poder paliar este costo tiene que ver con espacios de diálogo, con espacios de encuentro. Con 2 minutos, minutos, Luciana. 2 minutos, cierro. Estamos trabajando especialmente, esto ya lo dije, avanzamos. Hay 3 programas provinciales que venimos trabajando y uno tiene que ver con políticas de cuidado en suicidio, y solo lo menciono porque la metodología de trabajo con suicidio tiene que ver con las mesas territoriales. Nosotros hemos entendido, después de mucho hacer, erróneamente, siempre digo, creo que uno aprende de los errores, que pensar las problemáticas, complejizar los temas, hacernos preguntas interesantes, es en los espacios donde la gente se está encontrando a dialogar. ¿Y cómo fortalecer eso? Son mesas territoriales donde estamos hablando de suicidio, donde estamos hablando de qué sufren las infancias, las adolescencias, qué pasa con el sentido de la existencia y cómo podemos imprimir algo ahí que tenga que ver con los cuidados o con algo del sentido. Por el otro lado, traje este es el del suicidio. Traje uno que me parece interesante. Estamos trabajando con 50 espacios de juego.
una política en relación a, nosotros le llamamos red de juegotecas en salud, y tiene que ver con una política de garantizar el derecho al juego. El derecho al juego desde los espacios donde las infancias se constituyen psíquicamente y donde el lazo con otro hace a la identidad de las infancias. Entonces, está muy bueno porque en estos espacios de juego estamos trabajando con adultos referentes, insistimos en trabajar en la simetría. Para tener infancias cuidadas necesitamos adultos que cuiden y tenemos que trabajar en los adultos. ¿Qué nos pasa a los adultos? Que también estamos atravesados por problemáticas de salud mental, porque digo, ¿quién no ha pasado por algún sufrimiento? La pandemia eso lo dejó claro, tenemos que hablar y tenemos que pensar políticas en salud mental. Y por último, y cierro, quería compartirle algunos espacios en esto de dialogar los sentidos. Nosotros creemos que los espacios de formación son complejos pensarlos en una linealidad de te bajo esta formación. Estamos armando conversatorios y estamos hablando de salud mental con funcionarios, estamos hablando de salud mental con distintos ministerios, Ministerio de Trabajo, con trabajadores y sindicatos, estamos hablando de salud mental con el Ministerio de Educación, con las fuerzas de seguridad, con organizaciones sociales, incluso con los subsectores privados. Los marcos legales también delinean la política en los subsectores privados, aunque cuesta un poco más. Tenemos una vinculación con OPS-OMS para pensar programas que achiquen, nosotros le decimos que achiquen la brecha para hablar de salud mental. Que cualquier ciudadano tenga herramientas para hablar de salud y de salud mental y de qué necesitamos. Conversatorios regionales, que ahí tenemos una publicación que está cargada también en la web de la provincia, que son varias líneas editoriales, y estamos trabajando fuertemente con universidades. No solo para pensar los espacios de planes de estudio, sino que algo que nos está sorprendiendo, nos convocan para trabajar temáticas de salud mental con estudiantes universitarios, con estudiantes de distintas carreras, especialmente quienes van a ser docentes, y esto les ocupa, les preocupa. Nada, la invitación es por acá, es seguir trabajando desde los territorios, es seguir pensando que no se sale a la comunidad cuando hay un tiempo, cuando se puede, cuando la esencia del trabajo está ahí, así que felicitar a Paraná por esta enorme apuesta. Zulma sé que se tuvo que retirar, Zulma Cabrera, ella me invitó y también reconocer su tarea en todo esto, así que gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, para resaltar de la exposición de Luciana, la idea de transformación del paradigma, ¿no? Esto de cómo pensar el Plan Nacional de Salud Mental, trasladándolo a las provincias con aportes y perspectivas propias de cada uno, ¿no? Esto de pensar la salud mental pensándola desde el territorio en el que se aplica, de donde, como dice Luciana, de donde vive la gente, ¿no? Y rescatar esta idea del método, ¿no? de las mesas de trabajo territoriales plurales, la vinculación Estado-comunidad, los abordajes intersectoriales con el sector público, el sector privado, los abordajes interdisciplinarios, comunitarios, el trabajo en red, y algo que me quedó muy interesante, al menos a mí, la idea de vincular la salud mental con los espacios culturales y la cultura específicamente. Así que bueno, esos puntos para recalcar de la exposición. Y por último, para cerrar este panel, para después abrir algunas preguntas o el debate o reflexiones que se puedan dar, expone en la temática de red de en la comunidad se organiza para prevenir las adicciones, expone Víctor Lupo, que actualmente es referente de la Confederación de Prevención de las Adicciones del NOA. Víctor ha ejercido como funcionario del área de deporte en distintas esferas locales, municipales, provinciales, nacionales. Es autor de diversos libros relacionados con el deporte y con el pensamiento político. También ha sido fundador y presidente del Club Atlético San Juan Bosco de Villa La Carcova. Pero el trabajo más arduo creo que lo ha tenido como dirigente de la Academia Racing Club. Creo que ahí fue la tarea más difícil. Pero bueno, contanos un poquito, Víctor, esto que venís trabajando en el NOA y esto de la Confederación de Prevención de Adicciones que surgió allí. Buenas tardes a los que aguantaron hasta ahora, que ya tienen muchas horas encima. Voy a hablar muy poquito, pero muy poquito, para que ustedes pregunten. Para que terminemos esto
con lo mejor que tenemos, que es la comunidad. Yo la verdad que escuché cosas muy lindas acá, pero acabo de escuchar lo que vengo peleando hace más de 50 años, una democracia orgánica y directa que creo que la encontré en Alto Verde, donde tienen todo, la comunidad es la que se organizó, la comunidad es la que decide, con un Estado muy chiquito, desgraciadamente, que no lo tenemos hoy, que es un Estado muy grande en nuestro país, que nos abarca todo y hasta nos quita la salud mental, desgraciadamente. Estamos pasando de agradecerle en primer lugar a la municipalidad y a la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad, pero especialmente a mi amiga Nadia Bealat, que me invitó a este congreso y que se puso este congreso al hombro, y decirle que antes de hablar del tema de lo que me había invitado, que es la Confederación de Prevenciones de Adicciones que se creó en el NOA el año pasado, a fines del año pasado, esto tiene algo anterior, que es la Ley de Salud Mental. Pues ella hablaba recién de la Ley de Salud Mental y que se está cumpliendo, pero hay cosas que no se cumplen. Por ejemplo, la Ley de Narcomenudeo en las provincias. Algunas la tienen, no la cumple. Bueno, en Tucumán, un ministro fiscal decidió, por esa ley de narcomenudeo, que los bienes incautados al narcotráfico pasen directamente a las organizaciones sociales. Todos esos bienes que estaban ahí, además, por una reforma del Código Procesal en Tucumán, todos los delitos, hasta 6, que tienen hasta un castigo de 6 años, se pueden, por los nuevos sistemas judiciales que hay en el mundo, negociar la prisión con el pago de bienes o efectivo en general que van al Ministerio Fiscal. Este ministro fiscal, que se llama el doctor Raimundo Jiménez, que fue un pionero en ver esto y que desgraciadamente las otras provincias no lo siguen, resolvió cuando comenzó a entregar esto, que se llama políticas reparatorias del mal causado, a quien tienen que reparar a la víctima, pero muchas veces, como no se reparan a las víctimas, van a esta organización que es la que reparte de acuerdo a un gran trabajo de campo que hacen especialmente las trabajadoras sociales, que hay muchas trabajadoras sociales en el ministerio, son a quienes deciden lo que le van a entregar esos bienes recuperados del delito. Bueno, ahí fue él, junto al padre Pepe Di Paola, que es bastante conocido por su trabajo en los Hogares de Cristo, quien me convocaron, yo hacía 45 años que me había ido de mi provincia, volver a Tucumán para armar esta confederación. Y esto lo armamos en 8 meses. ¿Por qué? Porque la comunidad está organizada. Las comunidades son ellos. Hay cientos de ellos, miles de comunidades. Entonces fue muy fácil cuando les pusimos este mismo problema que les estoy contando, diciendo, pero ¿por qué no ustedes? ¿Por qué tienen que estar esperando que un funcionario de turno, que siempre llegan por acomodo, sean ellos los que le van a ayudar a ustedes? No lo van a ayudar nunca, porque no tienen idea los funcionarios. Yo fui funcionario 5 veces. Uno lo único que puede hacer es aprender de la comunidad, y es lo que estamos tratando de hacer en esta confederación del NOA sobre prevención de las adicciones, que ahí es donde se escucha la verdad. Se escucha la verdad de lo que sufre una madre cuando un chico drogadicto le pega y le roba. Conocemos la verdad de la familia que ya no es la familia de hace 50 años. Y mucho trabajo de esto lo hacen las trabajadoras sociales, que son las que nos traen las cosas. Bueno, comenzamos a entregar a las comunidades. Ahora pasamos también a educar en las escuelas, a hacer prevención en las escuelas con las trabajadoras sociales.
El ministro de Educación todavía no se enteró, llevamos 1 año y medio haciendo esto, en la escuela de ella. Entonces, este tema es fundamental para ustedes que la mayoría que veo acá son jóvenes y trabajadoras sociales o psicólogas, que puedan tener un nuevo sistema de trabajo en los lugares donde más se lo necesita. Hoy nadie puede decir, seguramente solamente alguien que esté muy mal de la cabeza, que la droga no es el principal problema del mundo y de la Argentina. Nadie puede decirnos que no es el principal problema. Lo sostengo sobre la política y sobre la economía. El principal problema hoy es un Estado paralelo manejado por la droga. En ese sistema fallaron las 2 estrategias que se dio al mundo, falló la estrategia policial de persecución al adicto y la estrategia de la libertad de consumo que hicieron países que ahora están pagando las consecuencias. Lo más cercano que nosotros tenemos es Uruguay. En Uruguay aumentó el consumo de droga y aumentó el narcotráfico, liberando las drogas. Pero ¿a quién se le puede ocurrir que vaya a comprar droga, a ustedes que están en el barrio, a la farmacia dando su DNI? Es una locura lo que hicieron. Es una locura. No hay título para los funcionarios políticos que decidieron hacer eso. Bueno, ante este fracaso, lo único que nos queda es la educación. Y es la prevención, educando en los lugares que hay que educar a los jóvenes. Bueno, esto nos llevó a que armemos esta confederación, que la hicimos en muy poco tiempo, y que queremos que se armen confederaciones por sectores, por distintas provincias, no sé si por regiones, el NEA, el centro, o por lugares donde hay que combatir directamente a la droga a través de la conformación de estas federaciones de prevención de las adicciones. ¿Cómo hacemos en el Ministerio Fiscal para recuperar? Y son los fiscales. ¿Y sabe dónde tienen la información los fiscales para saber dónde están las drogas? De la comunidad, no es de la policía. La policía no pasa información a dónde reparten droga. Es la misma comunidad. Y es ahí a donde hemos acudido, a estas comunidades, para que los fiscales recuperen el tema de los materiales y les podamos dar a la asociación. Esto, cuando una comunidad se organiza, es imbatible. Y esto lo sacamos nosotros de una palabra que ustedes en estos años han comenzado a escuchar mucho, que es la palabra del Papa Francisco cuando decía: nosotros necesitamos armar la cultura del encuentro y no la cultura del descarte, que es la que estamos viviendo con nuestros chicos. Yo creo que esta cultura del encuentro es lo mejor que podemos hacer, escucharnos los unos a los otros, que es lo que hacen ustedes. Ustedes saben del barrio y saben que el colectivo no entra cuando llueve. Y los funcionarios no saben. Yo me pregunto, ¿funcionarios dónde viven? ¿Por qué no solucionan? ¿Por qué no pavimentan una calle? Pavimentar una calle le estamos pidiendo. Entonces, confiemos en la comunidad. Confiemos en la comunidad organizada, que es lo único que nos va a llevar a un final feliz, a una patria grande, que es la que todos queremos, sin distinciones políticas, y el diálogo entre ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Rescato en esta nueva propuesta que nos trae Víctor en relación a un sistema de trabajo para combatir esta problemática que Víctor plantea como la droga como principal problema, incluso hablando en términos económicos, y un método que vincula la justicia con la política social, un método que implica aprender y confiar de la comunidad, y un método que tiene un eje principal que es la prevención y la educación,
pensando todo esto en el marco de una cultura del encuentro. Me parece que eso resume de alguna manera las palabras de Víctor.